Bien, bueno, como les estaba diciendo recién, vamos a ver el tema de monosacáridos y monosacáridos no es un tema demasiado complicado, sí tiene algunas cuestiones que yo les voy a ir marcando y que, digamos, tiene su pequeño nivel de dificultad, pero en la medida que ustedes le entiendan, no es tan complicado. Bueno, como ustedes ven, están viendo, ¿no es cierto?, la pantalla. Sí se Sí, ve. profe. Sí, profe, sí Bien, se ve. perfecto. Entonces, como les decía, todo lo que ustedes vean, todo lo que ustedes ven en la diapositiva está relacionado con el tema de glúcidos, también llamado más antiguamente hidrato de carbono o azúcares. Bien, esto quiere decir que está, digamos, presente o que derivan de ellos en todas las cosas que ustedes están viendo ahí. Y algo muy importante que van a ver en la química biológica, que es toda la parte de metabolismo de glúcido, que la tiene la glucosa como como su principal actriz, digamos, dentro de lo que sería la, el metabolismo de glúcido. Bueno, como pueden ver también en la diapositiva de la izquierda, en realidad, así como ustedes ven esa forma silla, esta que está acá, les digo, es cómo se representan las moléculas de azúcares. Esta es la fórmula de Howard, que es una forma más simple. Y bueno, también ven que tiene importancia para el cerebro y además tenemos carbohidratos simples, que ya vamos a ver lo que son, que me refiero a esta parte de la diapositiva, que están presentes en todos estos alimentos que ustedes tienen acá y los carbohidratos complejos que están presentes en otros tipos de alimentos. Pero los carbohidratos en mayor o menor medida están en casi todos los alimentos. Bueno, ¿cómo definimos glúcidos? Los glúcidos se definen como, y esto por favor, cuando veamos toda la parte sobre todo de moléculas, de biomoléculas, eh, vamos a ver una definición y ustedes la definición la tienen que saber, chicos. ¿Cómo definimos glúcido? A los glúcidos se los define como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Qué quiere decir poli? Poli quiere decir muchos, hidroxioxidrilo, aldehídos o cetona. O sea que en la misma molécula ustedes van a tener varias funciones alcohol, o sea, varios grupos oxidrilo y un aldehído o un grupo carbonilo, ya sea de aldehído o de cetona. Sí hay algunos glúcidos que no tienen tanta cantidad de oxidrilo, como por ejemplo el gliceraldehído, que solamente tiene uno, pero entra dentro de la clasificación de lo que se llamarían triosas. Tri es tres, osas es la terminación también para azúcares. Bien, dicho esto, veamos cómo se clasifican o en cuántas partes se clasifican los glúcidos. Los glúcidos se clasifican en glúcidos no hidrolizables. Hidro significa agua y lisis significa ruptura. Entonces, si hay una definición que ustedes digan que son compuestos, por ejemplo, no hidrolizables, significa que no se pueden romper por hidrólisis. ¿Está claro? Y esos son los monosacáridos. Justamente, ¿por qué? Porque al ser mono es uno, es un solo azúcar. Y esos monosacáridos se dividen a su vez en aldosas y cetosas. Aldosa viene de aldehído, o sea, azúcares que tienen la función aldehído, y cetosas son azúcares que tienen la función cetona. Cuando hablamos de aldosa podemos, y también de cetosa, podemos hablar de triosa, o sea, azúcares constituidos por 3 átomos de carbono, tetrosa por 4, pentosa por 5 y hexosa por 6. Nosotros no vamos a ver la cantidad o mejor dicho, no nos vamos a estudiar la cantidad de fórmulas que tienen los glúcidos, pero yo les voy a ir diciendo cuáles vamos a estudiar. Dentro de lo que son las aldosas, nos vamos a detener en el tema de las hexosas, o sea, aquellos monosacáridos que están formados por 6 átomos de carbono, en donde tenemos la D-glucosa, D-manosa y D-galactosa. Ya vamos a ver también qué significa D.
Y dentro de las cetosas, o sea, de los glúcidos que tienen el carbonilo en función cetona, nos vamos a detener sobre todo en una, que es una hexosa, que es la de fructosa. Luego están los hidrolizables, hidroagua, vuelvo a repetir, lisis, ruptura, o sea, aquellos que por hidrólisis, también se le llama hidrólisis, si es con un ácido, se le llama hidrólisis ácida, ¿está claro? O sea, hidrólisis puede ser por agua o puede ser por la presencia de ácidos. Bien, dicho esto, que además ustedes eso ya lo saben, estos glúcidos hidrolizables pueden ser holócidos o heterócidos, iguales o diferentes. Dentro de los holócidos tenemos los oligosacáridos. Oligo significa eh, oligo significa mucho, pero, a ver, como decirle mucho, pero no tanto. O sea, oligo significa que hay compuestos formados entre 2 y no más de 10 azúcares. A eso se le denominan oligosacáridos. Los monosacáridos están formados por una sola azúcar. Los oligosacáridos están formados por un grupo en donde se unen desde 2 hasta 10 azúcares, que pueden ser los disacáridos, tri, tetra, pentas, hexas, etcétera, etcétera. Y los polisacáridos, que tienen más de 10 azúcares, en donde ahí en los polisacáridos vamos a ver el almidón, el glucógeno, etcétera. Y los heterócidos, o sea, azúcares con alguna estructura diferente a los azúcares en su molécula, por hidrólisis dan azúcares y compuestos que no son azúcares. O sea que los heterócidos son azúcares compuestos, por llamarlo de alguna manera, y esa composición es el azúcar con otro grupo que no sea un glúcido. Bien, lo que ustedes tienen ahí es la representación de todo lo que yo les vine diciendo. A la izquierda, o sea, cuando yo encuentro el cursor, en este sector, lo que vamos a ver es la representación de Fischer, que es una representación de una estructura planar. ¿Qué significa planar? Que se lo dibuja a todos los átomos en el plano, para que ustedes entiendan como pegado ahí a la pantalla, como ustedes están viendo, sin volumen. A eso me refiero. Ustedes ya saben que las moléculas tienen volumen, ¿no es cierto? Que hay grupos de átomos que están hacia adelante, hacia atrás y en el plano. Bueno, la representación de Fischer es solamente una representación de estructura planar y, lo que ustedes tienen, ¿dónde está? Lo que ustedes tienen acá es el más simple de los azúcares, que es el gliceraldehído, donde el gliceraldehído tiene la función aldehídica, un oxidrilo hacia la derecha y el último carbono. Este carbono que está acá, que yo los estoy encerrando en un círculo, tiene una característica especial. Es un carbono quiral. ¿Alguien se acuerda de lo que ya vimos que es un carbono quiral? Que está unido a 4 elementos diferentes, ¿A cuatro qué? compuestos, no me sale la palabra, pero que está unido a 4 átomos diferentes, creo A que. átomos o grupos de átomos distintos. Y cuando tenemos presencia en una estructura de carbono quiral, ¿qué tipo de isomería presenta? Una muy Óptica. importante. Isomería óptica, perfecto. Veamos si ese que está marcado con un círculo rojo es un carbono quiral. Tiene hacia arriba el grupo aldehído. Tiene hacia abajo carbono hidrógeno 2 oxidrilo. Hasta ahí llevamos dos grupos distintos, ¿no es cierto? Tiene hacia la izquierda un átomo de hidrógeno, sigue siendo distinto a los otros tres, y tiene hacia la derecha un oxidrilo, que también es diferente a los otros tres grupos o átomos. Por lo tanto, es un carbono quiral. Eso significa que este compuesto tiene actividad óptica. Bien, lo que ustedes tienen abajo es lo mismo, con la diferencia que ahora ustedes pueden observar que acá dice D y acá dice L. Bien, entonces, ahora borro, quisiera que ustedes me digan qué observan entre la estructura de arriba que dice D y la estructura de abajo que dice L. La posición del oxidrilo.
la posición del oxidrilo del carbono. Del carbono quiral. El carbono quiral. Del único carbono quiral que tiene ahí el gliceraldehído. Bien, entonces eso para que se vayan familiarizando. La familia D, porque toda una familia, ¿no? De D y de L, la familia D es está constituida por aquellos compuestos en donde el oxidrilo del último carbono quiral, en este caso tiene uno solo, entonces único, vuelvo a repetir, el oxidrilo del último carbono quiral está hacia la derecha, como en este caso. Y va a ser L cuando esté hacia la izquierda. En realidad L va a ser un poco más complejo porque ya vamos a ver que va a ser la imagen especular. Pero eso, y nosotros estudiamos todo familia D nada más porque es lo que existe en la naturaleza. Bueno, esa es la forma en la que representa Fischer a un hidrato de carbono. Cuando nosotros hablamos ya de la estereoquímica, o sea, del espacio, ya entramos a algo que ustedes conocen. El D-gliceraldehído, este que estaba en el plano, ahora tiene ya una estructura, tiene un volumen, donde las cuñas llenas, ¿qué significaban? Hacia adelante. Hacia adelante, o sea que yo acá voy a tener, supongamos, en el plano este carbono, que es el carbono quiral, y hacia adelante voy a tener, o sea, hacia nosotros vamos a tener el hidrógeno y el oxidrilo. Y las líneas, las cuñas segmentadas significaba que estaban Hacia atrás. hacia atrás. Bien, entonces fíjense que eso tiene volumen. Y esta es lo que algunos autores le llaman la representación de bolas y palos, digamos. ¿Por qué? Y porque son esferas, donde siempre el rojo representa el oxígeno y el negro al carbono. Bueno, esta es una representación que nos muestra cómo se encuentran en el espacio distribuidos los átomos, ¿no? Y bueno, acá la tienen un poco más en limpio. Y aquí hay algo ahora que yo quiero que ustedes vean, y esto para que, y se lo tienen que grabar. Mire, acá lo que hay, lo que está puesto acá es el D-gliceraldehído, ¿no es cierto? D porque tiene el oxidrilo hacia la derecha. Esto que está puesto acá en líneas de punto no es otra cosa más que un espejo. Sí, señorita, es un espejo. Fíjense, este oxidrilo que está a la derecha se representa hacia la izquierda porque se refleja, ¿sí? Pregunta, ¿por qué será que este carbonilo, este CH2 oxidrilo y este CH2 oxidrilo no están reflejados, obviamente, porque es un espejo, pero ¿por qué será que no, digamos, están reflejados de la misma manera? Por algo que yo ya les expliqué y que les debe haber dicho el profesor cuando le dio hidrocarburo. ¿Por qué no son superponibles? No, ya se está adelantando usted. Ah, disculpe. ¿Qué hibridación tienen esos carbonos unidos al carbono quiral? SP3. Bueno, el carbonilo tiene carbono sp2, pero unido al carbono quiral está por un solo enlace. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía un enlace simple? ¿Qué pasaba con los átomos de los extremos? ¿Pueden girar? Exactamente, pueden girar libremente. Entonces, ese carbonilo, que es la parte superior, y ese carbono hidrógeno 2 oxidrilo de la parte inferior, están girando constantemente. Lo que está fijo es el oxidrilo y el hidrógeno. Por eso es que cuando cuando se pone un espejo, realmente lo que se está reflejando es esto. Se refleja todo, pero como esto está fijo, el que está a la derecha aparece a la izquierda y el que está a la izquierda como el hidrógeno aparece a la derecha. ¿Está entendido eso? Y los otros, como están girando, en un milisegundo está el carbono, después el hidrógeno, el oxígeno y etcétera, etcétera. ¿Bien? Y fíjense, acá dice D más gliceraldehído, L menos gliceraldehído. Este más que está acá
o este menos que está acá, se refiere al giro que va a sufrir cuando nosotros hagamos una medición en, en el polarímetro, y es la rotación específica. La familia D o la familia L, yo la puedo ver en la estructura. Lo que yo no puedo saber viendo una estructura, chicos, por favor, porque estas son preguntas de parciales y de exámenes, lo que yo no puedo saber es si el compuesto S es positivo o negativo respecto a la rotación específica de la luz polarizada. Eso me lo tienen que dar. Entonces, si yo en un parcial o en un examen final les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden saber o dígame en esa estructura la rotación específica es positiva o negativa? La respuesta de ustedes es no podemos saber si es positiva o negativa porque necesitamos un polarímetro. Y el tema de que de la familia de Welle, eso sí, porque siempre es el oxidrilo del último carbono quiral, o en este caso del único. Si se fijan, la estructura de la derecha, el oxidrilo está a la izquierda en el último carbono quiral, es L, familia L. ¿Bien? Y esto que está acá al final, por último, esto que se llama fórmula de Rosanov, es una de las fórmulas más utilizadas porque es más simple. Este círculo, esta esfera llena que ustedes tienen acá, es el carbono carbonílico. Esto que ustedes tienen acá es el carbono quiral, donde está representado no el hidrógeno, sino el oxidrilo. Y acá siempre va a estar, termina en una punta, porque ya van a ver que todos los azúcares terminan en carbono, hidrógeno, 2, oxidrilo. Todos. Entonces, como ya se sabe que terminan en carbono, hidrógeno, 2, oxidrilo, no se pone nada. Y entonces acá yo puedo ver por la fórmula de Rosanov que este pertenece a la familia D. Y como acá en el carbono quiral el oxidrilo está a la izquierda, pertenece a la familia L. Por supuesto que la fórmula de Rosanov, cuando ya sea no una aldosa, sino una cetosa, yo voy a tener que hacer un segmento, voy a hacer la esfera llena esta, ¿no es cierto? Porque la acetona está en un carbono secundario, y luego voy a poner, y ahí haré, qué sé yo, si está para la derecha o lo que sea. Sabiendo en este caso que siempre voy a tener acá en una cetona, en una cetoaldosa, perdón, un carbono hidrógeno 2 OH, siempre, ¿sí? Y abajo también voy a tener exactamente lo mismo, carbono hidrógeno 2 OH. ¿Cuál es la diferencia entre este que está acá y este que está acá? La diferencia está que como este es una acetona, yo voy a tener el carbono carbonílico en carbono 2. Por eso pongo este segmento en donde termina en carbono y luego pongo la esfera. ¿Está entendido todo esto que yo les estoy diciendo? Ya les voy a enseñar a escribir las fórmulas de Fischer, pero en línea general, ¿entendieron? Sí. Bien. Bueno, ahí lo único que tenemos es el ejemplo, por ejemplo, de una aldosa. Bien, entonces tengo aldosa, aldehído. Bien, luego tengo un carbono, que si ustedes cuentan también es un carbono quiral, entonces lo vamos a marcar así. Este también es un carbono quiral, este es un carbono quiral, este es un carbono quiral y este no. ¿Cuál sería el último? ¿Por dónde empezarían a numerar? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo. Por arriba, por el aldehído. Por la función más importante, y la función más importante es el aldehído, nomenclatura. Entonces este es el 1 y este va a ser el 6. ¿Cuál sería el último carbono quiral? El que está en el número 5. Este es el último carbono quiral. ¿Y para dónde está el oxidrilo en el último carbono quiral? Hacia la derecha. Entonces, la ¿qué derecha. familia es? ¿D o L? D. De la D. Es familia de... Perfecto. Bien, han entendido. ¿Y gira el plano de luz polarizada para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. No sabe. Lo voy a matar ese que ha dicho para la izquierda. Me mató diciéndole, el giro de la luz polarizada no podemos saber, necesitamos un Porque un polarímetro. polarímetro.
Exacto. Cuando pregunte eso, ¿es signo más o signo menos? Respuesta BS que ha dicho que para la izquierda o para la derecha. ¿Qué me tiene que responder? Ninguna de las dos. Ah, bueno. Mira, te voy a Cogotá, ¿no? Bien, ¿está entendido entonces? Sí, profe. ¿Les queda claro el más y el menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. bueno. Si tienen duda me dicen, ya saben, ¿no? Bueno, esto que tengo acá, si ustedes cuentan, es 1, 2, 3, 4, 5. Es una pentosa. Esto que teníamos acá es una hexosa. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta que está acá, ustedes no la pueden saber porque no saben si está en el plano, si está para atrás o para adelante. Entonces, la manera en la que la representan en forma lineal es la fórmula de Fisher, ¿sí? En el plano. ¿Está claro? Entonces, para que se vayan familiarizando, el carbono 1 que tiene el carbonilo y el carbono 6 que tiene el carbono hidrógeno 2 oxidrilo, lo ponen sin ningún problema. Y luego, si les piden que escriban la glucosa, va oxidrilo del carbono número 2, derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Bien? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Así, ustedes, esta fórmula, que es la glucosa, que es el azúcar más importante en cuanto nosotros analizamos desde el punto de vista químico, lo tienen que saber escribir de memoria. ¿Bien? ¿Está entendido eso? Sí, profe. Profe. Bien. Esto que tienen abajo de la glucosa es una cetosa. ¿Por qué? Porque lo que les decía, tienen el carbono carbonilo en el carbono secundario. Entonces, si yo tengo que hacer la fórmula de Rosanov, miren, hago un segmento hasta donde empieza el carbonilo. Ahí le hago el círculo lleno, o sea, la esfera llena, y luego hago la estructura para la derecha. Perdón, en forma vertical. Ya tengo el primer carbono, que es este que está arriba, el 1. Tengo el 2, que es este que está acá. Luego viene el 3, que tiene el oxidrilo para la izquierda, entonces hago un segmento para la izquierda. El 4 tiene para la derecha, hago ahí a la derecha. El 5 tiene para la derecha, hago para la derecha y dejo el último. Entonces, fíjense, esta es la representación de Rosanov para la D-fructosa, molécula que también la tienen que estudiar de memoria. ¿Han entendido cómo se pone la fórmula de Rosanov? Sí, Sí, profe. profe. ¿Todos han entendido? Bien, si alguien no entiende, me dice. Miren, veamos lo del espejo ahora, para que entendamos por qué no es tan fácil la L, excepto que hagan el espejo. Yo tengo la glucosa. La glucosa era aldehído, derecha, izquierda, derecha, derecha. Como tengo el oxidrilo del último carbono quiral a la derecha, es familia D. Pongo el espejo. Bien. El carbonilo y el último carbono giran libremente, no me preocupa. Entonces, imagen de este oxidrilo al lado del otro. Imagen de este hidrógeno, imagen de este oxidrilo, imagen de este oxidrilo y por supuesto, en el carbono 3, el oxidrilo que está hacia la izquierda está hacia la derecha. Si ustedes se fijan, en realidad la estructura L no es solamente que el oxidrilo del penúltimo carbono quiral esté hacia la izquierda, sino que si ustedes se dan cuenta, toda la estructura es un espejo de la D. Y obviamente, si tienen el oxidrilo del último carbono quiral a la izquierda, tiene que ser L, pero si lo tuviesen a la derecha tendría que ser D. Nada más que acá no va a haber problema porque estamos poniendo un espejo a la D y entonces la L es la imagen especular. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí. Bien. Si me dan la fórmula de Rosanov que está a la derecha, ¿sí? Lo primero que hago es fijarme en el último carbono quiral. Esto está a la derecha, es D. Esto está a la izquierda, es L. Y de ahí veo si es toda la imagen especular o no. Bueno,
Es más de lo mismo, es lo que les acabo de decir. Esta es la clasificación, digamos, cómo están los glúcidos, o sea, los monosacáridos. El D-gliceraldehído, el primero, que es una triosa. Esto que está acá, que tiene un circulito, un óvalo amarillo, ¿sí? Significa cuáles son las estructuras que ustedes tienen que estudiar de memoria. El D-gliceraldehído lo tienen que estudiar. No es nada más que 3 átomos de carbono donde el oxidrilo del carbono quiral va a la derecha. Todo lo demás ya lo saben. Luego tienen las tetrosa, 4, ahí no la tienen que estudiar. Luego tienen las pentosa, bien, que se van a llamar D-ribosa, D-arabinosa, D-silosa, D-lixosa. Bueno, lo único que tienen que estudiar de acá es la ribosa. O sea que hasta ahora solamente van 2 fórmulas que tienen que estudiar de memoria. La ribosa es fácil, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y todos los oxidrilos de los carbonos quirales están hacia la derecha. ¿Me siguen? Si ustedes se fijan, la arabinosa cambia el oxidrilo de carbono 2, la silosa el oxidrilo de carbono 3 y en la lixosa el oxidrilo de carbono 2 y carbono 3. Pero por suerte para ustedes no se lo tienen que estudiar, solamente la ribosa. ¿Por qué la ribosa? Porque la ribosa, este azúcar que ustedes tienen acá, va a formar parte de algo muy importante para la vida vegetal, animal como nosotros, y ahora que es ¿quién? ¿Qué es esto que estoy poniendo yo acá? El ácido ribonucleico. Y el otro, El desoxirribonucleico. muy bien, los ácidos nucleicos, las ribosas no pueden, forman parte del ADN y del ARN, como ribosa o desoxirribosa, que se llama después que. Bueno, pasamos a las hexosas. Las hexosas, la primera que ustedes van a tener, que es la que ya hemos visto, la D-glucosa. Luego la D-manosa y la galactosa. Son las 3 únicas que van a tener que estudiar. O sea que de toda esta cantidad de fórmulas, ustedes tienen que saber solamente 5. El gliceraldehído, la ribosa, glucosa, manosa y galactosa. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre glucosa? Si ustedes se la estudian solamente a la glucosa, se tienen que acordar de algo que yo les voy a enseñar. La glucosa es esta que está acá. Ustedes siguiendo la glucosa, lo único que van a tener que hacer para escribir la manosa es el oxidrilo de carbono 2, en lugar de escribirlo para la derecha, lo escriben para la izquierda. Y todo lo demás es lo mismo. Y ahí tienen la manosa. Son como 2 manitos que están hacia la izquierda, ¿sí? Y si aprenden la glucosa para escribir la galactosa, en lugar de girarlo al oxidrilo de carbono 2, lo giran al oxidrilo de carbono 4, que es esto que está acá. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, ustedes estudian, permítanme que borre, ustedes estudian la glucosa, derecha, izquierda, derecha, derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Ahora miren, hacen lo mismo y lo único que hacen es giran el oxidrilo 2 y todo lo demás escriben lo mismo, que están en presencia de la manosa. Tienen la glucosa. Tienen la glucosa. Y ahora van hasta ahí, van escribiendo exactamente igual. El oxidrilo de carbono 4 lo giran a la izquierda y tienen la galactosa. ¿Sí? Entonces, esta es la D-glucosa, esta es la D-manosa y esta es la D-galactosa. ¿Han entendido, chicos? O sea, Sí, que profe. ustedes, Sí, profe. estudiando la glucosa, giran el oxidrilo del primer carbono quiral, tienen la manosa. Escriben la glucosa, pero lo giran al cuarto y tienen la galactosa. ¿Bien? Y la ribosa es fácil, como les decía, porque son 5 átomos de carbono y todos los oxidrilos para la derecha. Y el D-gliceraldehído son 3 átomos de carbono, no tienen otra posibilidad. Bien. También así como para las aldosas están los monosacáridos que son cetosas y acá van a tener que estudiar solamente 2,
La primera, que es la dihidroxicetona, que es exactamente igual que el gliceraldehído, nada más que si un aldehído es una cetona. ¿Bien? Y la fructosa, que es esta que ustedes tienen acá. ¿Por qué la fructosa? Porque la fructosa va a formar parte de un disacárido muy importante que se llama sacarosa. Bien, acá está puesta en fórmula de Fischer con, con la de Rosanov, que yo ya se las expliqué recién cómo se hace. Bien, bueno, entonces, en total se tienen que estudiar 7 fórmulas nada más de todas estas 15 o 20 y demás. Bien, rápidamente vamos a pasar por algo que ustedes ya han visto, que son la parte de isomería. Aquí vamos a ver, o ustedes ya han visto, que hay diferentes tipos de isomería, están los isómeros constitucionales, que no es el caso de lo que nosotros estamos estudiando acá en glúcidos, y también tenían los estereoisómeros, o sea, los isómeros que tenían una estructura espacial diferente. Dentro de los estereoisómeros, nosotros vamos a tener los diasterómeros o diasteroisómeros, cualquiera de las dos maneras lo van a encontrar escrito, o los enantiómeros, que ya vamos a ver lo que significa, ¿sí? ¿Qué son los estereoisómeros? Y esto presten atención, por favor. ¿Qué son los estereoisómeros? Como les decía, los estereoisómeros no van a ser isómeros estructurales. ¿Por qué? Porque los átomos que lo constituyen están unidos siempre en el mismo orden, entonces no pueden ser isómeros estructurales. ¿Cómo definimos estereoisómero? Los estereoisómeros, y escuchen, y por favor después la escuchan a la clase de nuevo o anotan cuando la vean a la clase, son isómeros que solo difieren en la disposición o en el arreglo de sus átomos en el espacio. Era lo que yo les acabo de explicar, nada más que ahora le doy la definición. O sea, que los estéreo, viene de espacio, son isómeros que difieren en la disposición o arreglo de sus átomos en el espacio. ¿Bien? Y como les decía, los estereoisómeros, como tienen en la diapositiva, se dividen en enantiómeros y diasterómeros. Enantio, como a mí me gusta siempre que ustedes entiendan un poquitito de lo que significa cada palabra, enantio significa opuesto. Bien, enantio significa opuesto. Entonces, ¿qué son los enantiómeros? Van a ser estereoisómeros, obviamente, porque ustedes están viendo en la diapositiva, donde uno es la imagen especular del otro, o sea, es lo que acabamos de ver. Un enantiómero, entonces, es un estereoisómero donde uno es la imagen especular del otro. Bien, lo que vamos a ver en la diapositiva que viene es que los enantiómeros van a ser siempre oponibles. Al ser la imagen especular son oponibles, pero no superponibles. Eso significa, si yo tomara, por ejemplo, lo que vieron hace rato, la forma L, la trajera hacia ustedes y la corren y la ponen encima de la D, van a ver que no se superponen, porque el oxidrilo que tiene a la derecha, en la que acaban de superponer, está a la izquierda, el hidrógeno que está a la izquierda está a la derecha y así sucesivamente. Entonces se dice, son oponibles pero no superponibles. ¿Qué pasa en los enantiómeros con las propiedades físicas y las propiedades químicas? Bueno, en los enantiómeros, chicos, grábense esto, también importante, las propiedades físicas y químicas van a ser idénticas. Bien, las propiedades físicas van a ser idénticas. Y entonces, aparte de que son imágenes especulares oponibles pero no superponibles, si tienen idénticas propiedades físicas y químicas, ¿en qué difieren? ¿Saben en qué difieren? En la rotación óptica. Bien, si uno llega a tener una rotación óptica, perdón, si son enantiómeros y uno llega a tener una rotación óptica para la derecha, el otro la tiene para la izquierda. ¿Bien? Entonces, en lo único que difieren los enantiómeros en cuanto a sus propiedades físicas o químicas es en la rotación óptica. ¿Bien? Y por supuesto, ustedes ya saben, son moléculas quirales, tienen actividad óptica y demás. Está claro lo que son los enantiómeros, imágenes especulares, son oponibles, no superponibles, propiedades físicas y químicas idénticas y solamente se diferencian en la rotación óptica.
¿Qué pasa con los diasterómeros o diasteroisómeros? Bueno, los diasterómeros, diasteroisómeros van a ser también, al igual que los enantiómeros, son estereoisómeros, donde uno no es la imagen especular, o sea, se contrapone con los enantiómeros. Los diasterómeros, entonces, no son la imagen especular del otro. Por supuesto, tiene más de un carbono quiral también, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las propiedades físicas? Las propiedades físicas de los diasterómeros, las moléculas que son diasteroisómeros, diasterómeros, las propiedades físicas son diferentes. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la rotación óptica? Bien, la rotación óptica puede ser igual o puede ser distinta. ¿Y qué pasa con las propiedades químicas? Son similares pero no idénticas. Entonces, repasando diasteroisómeros, son estereoisómeros donde no son la imagen especular uno del otro, tienen distintas propiedades físicas, tienen propiedades químicas similares pero no idénticas, y la rotación óptica pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Bueno, dicho esto, que es la parte teórica un poco más engorrosa, vamos a ver entonces en la diapositiva esto que yo les acabo de decir de forma, de forma oral, digamos. Bien. Veamos. Lo que yo tengo ahí, veamos si ustedes me han entendido, porque si me han entendido, podemos avanzar un poquitito más rápido y terminar la clase de monosacárido el día de hoy. Miren, nos centremos solamente en la D-manosa. Si yo le pongo un espejo a la D-manosa, voy a tener hidrógeno a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, oxidrilo a la derecha, a la izquierda, o sea, fíjense que acá tengo la imagen especular. Siempre la imagen especular, si esta era la familia D, este oxidrilo está a la izquierda, va a ser la familia L. Entonces, la de la izquierda va a ser D-manosa y la de la derecha va a ser L-manosa. Esto que está en amarillo acá significa carbonos quirales. ¿Bien? ¿Qué pasa con los... Bueno, si son imágenes especulares, entonces fíjense, son enantiómeros. Si son imágenes especulares, son enantiómeros. ¿Está claro? Al ser enantiómeros, al ser una imagen especular, es lo que yo les explicaba. Si yo, fíjense, cortara esta molécula, ¿me van siguiendo, chicos? ¿O se han dormido? Sí, profe. Bien. Fíjense, si yo cortara esa molécula que la acabo de encerrar y hagan de cuenta que se viene hacia ustedes, y ya ha llegado entre ustedes y la computadora hasta en la mitad. Entonces ahora ustedes lo que hacen es corren esa imagen a la izquierda y la superponen encima de la D-manosa. Cuando la superpongan, este hidrógeno que está acá va a quedar encima de este oxidrilo y así sucesivamente. Entonces, no pueden superponerse. Por eso se dice que son oponibles. ¿Han entendido eso o no? Sí. Sí, profe. Sí, Perfecto. sí. Bien. ¿Qué pasa con la derecha? Tengo la D-talosa y la L-talosa. Bueno, es exactamente lo mismo. Bien. Entonces, ahí tengo enantiómero y enantiómero. Fíjense, si yo ahora analizara, por ejemplo, esta D-manosa con esta D-talosa, ustedes van a ver que no son imagen especular. Hagan de cuenta que ustedes no tienen esto acá, ¿bien? Y que el espejo es esta línea que ustedes tienen aquí. Acá tengo oxidrilo para la derecha y acá, hidrógeno para la derecha y acá tengo oxidrilo para la izquierda. Ya no importa, ya no nos hace falta analizar los otros, ya vemos que no son imagen especular. ¿Me siguen? Al no ser imagen especular, ya no son enantiómeros, son diasteroisómero o diasterómero. ¿Han entendido eso? ¿Podría Sí. repetirlo, profe? Si vos te fijas, la D-manosa y el espejo fuese este que está acá ahora, ¿sí? Vos vas a tener que en el carbono quiral, primero, tenés un hidrógeno para la derecha, en cambio acá tenés un oxidrilo para la izquierda. O sea, no se refleja el hidrógeno acá, lo que se refleja es un oxidrilo.
Entonces ya no es la imagen especular. ¿Me has entendido? Ah, claro, o sea, usted está comparando la primera, la manosa con la talosa, ¿verdad? Por eso, exactamente, por eso te la taché a esta para que no los confundas, ¿sí? Claro, ahora sí, profe. Bien, entonces esos son diastereoisómeros. Pregunta, ¿los enantiómeros y los diastereoisómeros son estereoisómeros? Sí. Sí. Sí, Sí. acá están. Estereoisómeros, ¿no es cierto? Son los enantiómeros y los diastereoisómeros. Bien. ¿Saben cómo se saca la cantidad de estereoisómero que puede tener una estructura? La cantidad de estereoisómero, escuchen bien esto y presten atención porque también es pregunta de examen, se saca como 2 a la n. Entonces, si pregunto, ¿qué cantidad de estereoisómero tiene tal fórmula? ¿Qué van a hacer ustedes? 2 elevado a la n. Ese 2 elevado a la n, ¿de dónde sale? ¿Con qué se come? Porque me dice 2 a la n y no tengo idea. Veamos. 2 a la n. ¿Saben qué es n? Es la cantidad de carbonos quirales que tiene la molécula. Por eso que yo les marqué acá con amarillo. Entonces, la D-manosa, la pregunta sería en el examen. Dada la D-manosa, que ustedes la tienen que saber, ¿qué cantidad de estereoisómero tiene la D-manosa? ¿Qué hacen inmediatamente ustedes? Ponen 2, cuentan 1, 2, 3, 4 carbonos quirales y elevan 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4, chicos? 16. Ajá. ¿Saben por qué pregunto? Porque muchas veces cometen el error de decir 2 a la 4 es 8. Ojo con eso, porque es un error muy común y no lo comete uno solo, lo cometen varios. Recuerden que una potencia es 4 veces 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Significa que la D-manosa tiene 16 estereoisómeros. Simplemente para que entiendan. 16 estereoisómeros significa que lo puedo cambiar siendo D-manosa, puedo tener 16 estereoisómeros. ¿De dónde salen? Todos estos que están acá son estereoisómeros. Ahí ya tienen 4, faltan 12. Los 12 salen. Cambio el oxidrilo para allá, cambio, dejo lo demás constante, cambio este otro oxidrilo, dejo todo lo demás constante, y así sucesivamente. De ahí salen los 16, o sea, estereoisómeros. ¿Qué hemos dicho que eran los estereoisómeros? Los que eran isómeros, que diferían en la disposición o arreglo de sus átomos en el espacio. Entonces eso significa que yo tengo 16 combinaciones distintas. Eso significa la cantidad de estereoisómeros. No, nunca le vamos a pedir que se pongan a hacer las 16. Es simplemente para que ustedes saquen como 2 a la n la cantidad de estereoisómero que puede tener una estructura. ¿Me han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado es la cantidad de carbonos quirales y no confundirse. Si digo 2 a la 5, ¿cuánto sería 2 a la 5? ¿32? No. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 32. Sí, es 32. Bien. Si digo 2 al cubo, 8. y si digo 2 a la 2, 4. 4. ¿está entendido entonces? Sí, profe. Perfecto. Bueno, por lo menos sé que van a aprobar unos 15 chicos, una cosa así, que son los que van a las clases teóricas. Por supuesto que esperaría que aprueben los 320, pero cada vez abandonan más las clases ustedes. Bueno, ustedes no, los otros. Profe, disculpe, una Está pregunta. disculpado. ¿Cómo era para qué era que me servía el 2 a la n? Perdón, disculpe. Para saber la cantidad de estereoisómeros, o sea, la cantidad de combinaciones que vos podés tener de una molécula. Bien, Acá, gracias. por ejemplo, mira, acá veamos la D-galactosa. Vos tenés un carbono quiral, 2 carbonos quirales, 3 carbonos quirales y 4 carbonos quirales. La D-galactosa, ¿cuántos estereoisómeros va a tener? 16. 16, perfecto. Bueno, pero ¿está entendido entonces ahora?
Sí, profe. Bien. Miren, ¿qué vamos a ver acá? Lo que son epímeros. Bien, epímeros. Para ver lo que son epímeros se compara una fórmula con otra. Olvídense de la que está a la derecha. Comparemos solamente estas dos que están acá. Bien. Y no es otra cosa más que lo que yo les he dicho hace rato. Acá en el centro tengo la D-glucosa. Entonces, estamos acá, en la D-glucosa. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Y arriba y abajo ya sabemos que va. Bien, ¿qué pasa si analizamos ahora la galactosa? Con respecto a la glucosa, van a ver que solamente en la galactosa cambiaba el oxidrilo de carbono 4. Hagan de cuenta que aquí está en negro, esto para comparar con la derecha, por eso está en violeta. Bien, si ustedes se fijan, la galactosa con la glucosa, todo lo demás que ustedes tienen está igual, a la derecha, a la izquierda, pero cuando llegan al carbono 4, en la glucosa el oxidrilo está a la derecha y en la galactosa está a la izquierda. Eso es un epímero en carbono 4. Epi significa opuesto, diferente, ¿bien? Entonces, un epímero en carbono 4 es la galactosa respecto a la glucosa. Nos olvidemos lo de la izquierda, veamos lo de la derecha. Si nosotros vemos lo de la derecha, vamos a ver que la glucosa, esta que tengo acá, acá va a cambiar solamente en el carbono, el oxidrilo del carbono 2, o sea, del primer carbono quiral. Y entonces se dice que ese es un epímero en carbono 2. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Profe. epímero es cuando solamente cambia la posición de una sola de los átomos de los carbonos quirales. Sí, Profe, ¿alguien quiere hacer una pregunta? a partir de la glucosa no tenemos que llevar, digamos, el Claro, cambio del... sí, acá te ha puesto la glucosa porque es la más fácil, pero yo te Ah, me podría puede dar, por poner ejemplo, cualquiera. yo te podría dar esta, que es la galactosa, se me traba el mouse, y te podría decir, compárame con la manosa. ¿Qué me decís de la galactosa con la manosa? Vendría a ser, ¿Son epímero? claro, Sí. a ver, sí, en el carbono 2 y en el carbono 4. Pero epímero es No serían solamente aquel que efímeros, cambia en un serían solo estereoisómeros carbono. nomás. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu Yo compañero que decía habló que, sí, decía que no eran efímeros, pero sí son estereoisómeros, no son epímeros. ¿Por qué decir que no son epímeros? porque el cambio está en uno, o sea, uno tiene carbono 4, perdón, el cambio se da en distintos carbonos, digamos, En más de uno. claro. Epímeros son aquellos compuestos en que solo difieren en un solo carbono. Ah, bien, Bien, entonces galactosa y manosa no son epímeros porque la diferencia está en 2. ¿Está claro ahora? sí, profe. Bien. Bueno, en realidad, y aquí se les empieza a complicar un poco la cosa. En realidad, ¿cómo son las estructuras de los monosacáridos en el espacio? No son así como Fischer y demás que ustedes estaban viendo, sino tienen una estructura cerrada. ¿Cómo escribo una estructura cerrada? Miren, observen bien acá porque esta es la glucosa. Tienen estructura. Lo que tienen 6 átomos de carbono van a tener como si fuese pirano y las que tienen menos van a tener como si fuese un furano. Yo les voy a dar primero el resultado final. Miren, esta es la fórmula de Howard, que va a ser un hemiacetal cíclico. Ustedes ya saben lo que son los hemiacetales. ¿Y cómo hacemos para escribir esa fórmula? Miren, yo les voy a explicar, ya después vemos eso. Esta es la glucosa, la que yo voy a dibujar acá a la izquierda, en la fórmula de Rosanov. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Bien, y acá está. Cuando yo haga la fórmula de Howard, mire, ustedes tienen que dibujar esto. Sigan el cursor. Hacen un segmento arriba, el átomo de oxígeno, o sea, es un hexágono acostado.
¿Bien? Un hexágono acostado, donde está unido por un puente oxígeno. Este que está acá siempre va a ser el carbono 1. Este es el carbono 2. Este es el 3. Este es el 4. Este es el 5. Y al 5 siempre va a ir unido el 6. Y el 6, ustedes saben que siempre va a ser carbono, hidrógeno 2 o H. En todo. Eso, cerrando los ojos, lo ponen. Ahí, ¿hasta ahí está entendido? Sí. Bien. Ahora me fijo. Este carbono 1, que es la función aldehído, si yo digo que este es el 1, este que está acá es el 1, fíjense que está entre el oxígeno de carbono 5 y el 1, o sea que no lo tengo que poner. Bien, ya vamos a ver qué se pone ahí. Vamos al carbono 2. Dice oxidrilo a la derecha, ¿me siguen? Cuando está el oxidrilo a la derecha, ustedes en la fórmula de Howard lo van a poner hacia abajo. Vamos a Rosanov. El carbono 3 me dice que el oxidrilo está hacia la izquierda. Lo van a poner hacia arriba. Acá me dice que el 4 está hacia la derecha. Lo van a poner, todo lo que está a la derecha va hacia abajo. Y luego, ¿qué pasa con el 5 si hay un puente de oxígeno? ¿Saben qué ha pasado? El oxidrilo de acá, fíjense lo que yo estoy haciendo, se ha unido al carbono este, ya les voy a mostrar cómo, y se ha transformado en un oxidrilo acá con un puente de oxígeno. Si ese oxidrilo está para la derecha, yo acá lo voy a poner para abajo. Esa es la manera en la que yo voy a escribir las fórmulas de Howard. Tal vez esa forma es mucho más fácil que todo esto que les dice acá. Esto que les dice acá es, la acuestan a la molécula. Si ustedes se fijan, toda esta parte de acá es toda esta parte de abajo. La acuestan a la molécula. Paso 1. Paso 2. ¿Dónde está el cursor? Esta, que es el 6, va a sufrir como, digamos, se va a modificar y va a subir y obtienen esta estructura que está aquí, donde el oxidrilo de carbono 5 reacciona con el aldehído de carbono 1 porque se han acercado. Bien, y entonces, efecto mesomérico, viene, este oxígeno se queda negativo, viene este hidrógeno de acá, se une al oxígeno, este carbono ha quedado positivo, este oxígeno es negativo y ahí forman el puente oxígeno que les decía y acá este oxígeno ahora se ha transformado en un oxidrilo. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ahí obtienen la fórmula de Howard, que era lo que yo les decía. Si el oxidrilo de carbono 1 está, puede estar hacia arriba, veamos aquí abajo, o puede estar hacia abajo. ¿Bien? Si está hacia arriba, como en la fórmula de Fischer estaba hacia la derecha, está hacia abajo, es la D. Si está hacia arriba, significa que el oxidrilo estaba hacia la izquierda, es beta. Y entonces ahí decimos que tenemos un anómero alfa y un anómero beta. O sea, un oxidrilo para abajo o un oxidrilo para arriba. Miren. A ver, voy a tratar de mostrarles algo para que entiendan. Aquí que está. No miren todas esas fórmulas que están ahí. Miren esto. Acá tengo el carbono carbonílico del aldehído, ¿sí? Y acá voy a tener, yo no lo voy a dibujar todo, voy a dibujar el oxidrilo del último carbono quiral para que le entiendan. ¿Bien? Cómo se forma el anómero. ¿Me van siguiendo? Entonces, estoy dibujando el primer carbono y el quinto. ¿Bien? ¿Qué va a pasar en el primer carbono? Efecto menos M. M. Pueden participar, ¿no? No me enojo yo. Este carbono entonces queda ahora con el oxígeno. ¿Cómo queda el oxígeno? Negativo. Sí, pero Seguimos con este carbono y el carbono 5 con el oxidrilo. Ustedes me van a preguntar, oiga, ¿por qué con el carbono, el oxidrilo de carbono 5 y no con los otros? Porque en realidad, chicos, cuando se dobla la molécula, si ustedes se fijan,
quiero volver, ahí está. Si ustedes se fijan, cuando yo ponga en contacto o cuando se doble, el oxidrilo de carbono 5, el que queda más cerca del carbono 1, ¿me entienden? Entonces, al doblarse la molécula, como el oxidrilo de carbono 5 queda más cerca del carbono 1, es que se va a producir, ¿qué cosa? Acá, volvamos a lo que les estaba explicando. Ya está negativo, ¿sí? Y ya está, entonces, se desprende este protón y este protón, al estar tan cerca, es atraído, ¿no es cierto? Por la flecha como corresponde para acá. El par de electrones lo atrae, perdón, y el oxígeno estaba positivo, el carbono, perdón, estaba positivo. Lo atrae este oxígeno al hidrógeno y ahora fíjense cómo queda el carbono y ahora este oxígeno queda como protón, como oxidrilo. Este carbono sigue estando positivo. Positivo. Entonces, bajamos. ¿Y qué tenemos acá ahora? Un oxígeno que ¿cómo está? Negativo. Negativo. Como están muy cerca, ¿qué es lo que hace este oxígeno con este carbono? Se atraen. Se atraen, perfecto. Y entonces fíjense, acá tengo el puente oxígeno, este que yo les decía, y acá que tengo ahora en lugar de un carbonilo, tengo un alcohol. Tengo un alcohol por el oxidrilo. Entonces, si este está a la derecha, va a estar hacia abajo. Si este estuviese para acá el oxidrilo, va a estar hacia arriba. Y ahí transforma en un carbono anomérico. Y este puente es ese puente que ustedes, en este caso es una acetona, lo tienen aquí. Bien, eso es para 6. ¿Han entendido cómo es? Sí, ¿Qué profe. pasa profe. con el de 5? Miren, el de 5, el carbono carbonílico está en 2, no está en 1. Entonces no va a poder tener esta estructura. No puede tener esta estructura porque si ustedes cuentan en el anillo, acá para arriba está el carbono 6, ¿no es cierto? Ustedes tienen 1, que es el oxígeno, 2, este carbono, 3, 4, 5 y 6. Contando el oxígeno tienen 6, más este 7 átomos que intervienen en el anillo. Acá no, porque ustedes van a tener aquí en carbono 1 un carbono hidrógeno 2 OH libre o suelto, como más le guste decirle, y el último. Entonces, la estructura que va a tener va a ser una estructura donde van a tener el oxígeno y 4 átomos. Este va a ser el 2, porque ahora la unión ya no es entre 1 y 5 como recién, sino entre 2 y ¿quién? Entre 2 y 5, porque el carbono carbonílico está acá. Entonces, ¿para dónde va a estar este 1? En 2, obviamente, y lo puedo poner para abajo. Bien, lo puedo poner para abajo. Y por supuesto, al igual que la explicación de recién, aquí vamos a tener, si yo lo pongo para abajo, acá tenemos un oxidrilo. El carbono, y entonces este que está abajo, el carbono 1, 2, en 3, el oxidrilo está hacia la izquierda, por lo tanto está hacia arriba. Bien, este está hacia abajo, y luego ¿qué tenemos en 4? En 5. En 5 vamos a tener unido el carbono 6, que va a ser CH2OH. Y esa es la manera que yo escribo la fructosa. ¿Y En para abajo uno. el oxidrilo o no? Ah, no, está unido. No Es está donde se unido. hace. Entonces, ¿y cómo va a ser el anómero? En carbono 1, el CH2OH y el oxidrilo para abajo. Ojo, estoy en carbono 1, ¿no? Acá voy a tener, ¿qué cosa? El anómero beta, porque el oxidrilo en carbono 2 está hacia arriba. El oxidrilo acá en carbono 2 está hacia abajo, va a ser alfa. ¿Está entendido por qué no puede ser, por qué no puede ser un hexágono y es un pentágono ahora? Porque los átomos que intervienen en el anillo, contado incluso el oxígeno, en un caso son 6 y en este caso son 5.
porque están quedando el carbono 1 y el carbono 6 fuera de ese plano de la estructura. ¿Me han entendido? Sí, profe. Bueno. Para más complicaciones de ustedes, porque nosotros los químicos orgánicos los queremos complicar a nuestros alumnos, lo que ustedes están viendo ahí es la verdad. Lo que ustedes están viendo ahí es cómo existen, en realidad, los monosacáridos. Y existen en una forma conformacional, en fórmulas conformacionales, como silla. Se llama silla. Hay otro que se llama bote, que nosotros no lo vemos, que es más inestable, ¿no? Eso sería como un bote. Y existe en la forma silla. Y esta es la glucosa, que en realidad va a ser la beta, porque el oxidrilo de carbono 1, este es el carbono 1. El oxidrilo de carbono 1 está hacia arriba. El oxidrilo de carbono 2 está hacia abajo. El oxidrilo de carbono 3 está hacia arriba, hacia abajo. Y luego viene el carbono 5 y este que está acá, que es el carbono 6. Bueno, esto que parece tan complicado, ya les voy a enseñar yo cómo se escribe. Lo que ustedes tienen abajo es oxidrilo para la derecha, entonces va a ser la alfa. Y oxidrilo para la izquierda, o sea, para arriba, va a ser la beta. Fíjense. Una cosa que no les dije y que van cambiando los nombres. Vamos a borrar todo esto. Pero yo quiero que se borre de todo. Todas. Debería borrarse. Bueno, miren, acá, si yo tengo solamente, veamos la glucosa que está a la derecha, ¿sí? Perdón, la glucosa que está en el medio. Yo lo único que puedo decir acá que esto es la D-glucosa, porque si miro la fórmula, lo único que puedo decir es que el oxidrilo del último carbono quiral está a la derecha, por lo tanto va a ser una D. ¿Me entienden? Entonces eso va a ser la D-glucosa. No puedo poner otro nombre. Si yo me voy a esta fórmula, por ejemplo, supongamos esta que está aquí, voy a decir que esta es la alfa, porque yo veo que el oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo. Alfa, toda es familia D la que le vamos a pedir, entonces ustedes ponen alfa porque ven que el oxidrilo está hacia abajo, le ponen D porque todas van a ser familia D, y ahora van a decir, esto es la glucosa, va a ser gluco, pero ahora tiene la estructura del pirano, ¿bien? O sea, el círculo. Y entonces va a ser la alfa de glucopiranosa. Repasando, miren. Si yo pongo esto que está acá, derecha, izquierda, derecha, derecha, lo único que puedo decir, esto es la D-glucosa. ¿Me siguen? Esto es la D-glucosa. ¿Por qué? Porque yo lo único que puedo ver es que el oxidrilo de carbono quiral está hacia la derecha. Si yo ahora pongo esta estructura, yo voy a decir, esto es la alfa de glucopiranosa. Bien, pirano significa que tengo que hacerlo como la fórmula de Howard, bien, y si pongo alfa significa que el oxidrilo de carbono anomérico está hacia abajo. ¿Está entendida la diferencia de si yo les pido D-glucosa o si les pido alfa de glucopiranosa? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces vamos acá. Acá, alfa D, ¿sí? Estoy viendo, más, ¿qué significaba el más? El giro. Está, El sí, el giro giro. del plano de luz polarizada. ¿Puedo saber si es más o menos? No. No, No. al No, menos que me lo tienen que dar, ¿bien? Entonces, ahí me lo han dado, sé que es más, y glucopiranosa. Bien, ahora bien, veamos cómo se escribe esto, o cómo se hace esto. Resulta que eso que está para arriba o está para abajo se va a llamar axial o ecuatorial en esta forma. Ya les voy a enseñar a escribir la fórmula. Quiero que entiendan primero todo. Cuando ustedes lo tienen a el segmento que significa oxidrilo, obviamente, lo tienen en forma vertical, ya sea para arriba o para abajo, no me importa en estos momentos, es axial. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan.
Si está, este es vertical, el 2 es vertical, el 5 es vertical, el 4 es vertical, el 3 es vertical, entonces digo, sin duda, todo esto son axiales. ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo vea que esto tiene un cierto ángulo, cuando vea que tiene un cierto ángulo, ¿se dan cuenta? Ya no está recto, tiene un cierto ángulo que no es 90 grados, entonces voy a decir, eso están ocupando posiciones ecuatoriales. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. Veamos ahora una mezcla. No me importa cómo está mezclado. Acá tengo el eje de la molécula, ¿no? Y esto, supongamos, como está todo con línea recta y llena, es plano. Si está 90 grados para arriba, es axial. Si está 90 grados para abajo, es axial. O sea, todo lo que está vertical es axial. Y esto, que tiene un ángulo que obviamente es mayor de 90 grados, es ecuatorial. Eso es lo que me interesa que ahora, por ahora sepan. Todo lo vertical axial, todo lo que tiene un ángulo distinto de 90 grados es ecuatorial. Si ustedes se fijan, acá en esto que dice 107, entre el axial y el ecuatorial hay 107,5 grados. Y es lógico, hibridación sp3. Y si bien en los alcanos era de 109 grados, recuerden que como tengo grupos oxidrilo, grupos metilo y demás, el ángulo por ahí se achica, por ahí se agranda. ¿Bien? Pero es sp3. Ahora, no se tienen que saber estos ángulos. Es simplemente para que ustedes vean que si yo pongo algo axial, lo ecuatorial, chicos, no lo puedo poner así, porque es un ángulo de 90 grados. ¿Me siguen? Entonces, si yo pongo en un momento dado el axial, tengo que poner el ecuatorial con un ángulo superior a 90 grados. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, ya sabemos, este va a ser el axial y este va a ser el ecuatorial. Supongamos que yo ahora el axial lo pongo para aquí, el ecuatorial lo tengo que poner para acá. Entonces voy a decir, este es axial y este es ecuatorial. Es lo único que me interesa que aprendan ahora que es axial y que es ecuatorial. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense, cuando yo escribo la beta D, yo ya sé que beta significa que en carbono 1 el oxidrilo está hacia arriba. En realidad el oxidrilo acá, ¿cómo está? ¿Ecuatorial o axial? Ecuatorial. 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 Y el oxidrilo, perdón, y el hidrógeno de carbono 1 está Axial. 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 Bueno, fijémonos ahora. Este hidrógeno que está axial está hacia abajo. En carbono 2 está hacia arriba. En carbono 3 está hacia abajo. En carbono 4 está hacia arriba. En carbono 5 está hacia abajo. Ahí ya tienen la mitad de la estructura hecha. Porque si en 1 el hidrógeno está hacia abajo en forma axial, el oxidrilo tiene que estar ecuatorial. Si en carbono 2 el hidrógeno está en forma axial, ¿bien? El oxidrilo tiene que estar en forma ecuatorial. Y si estaba aquí hacia arriba, aquí está hacia abajo, aquí está hacia arriba, aquí está hacia abajo. Y siempre axial ecuatorial, axial ecuatorial. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La manosa, que es lo que ustedes tienen abajo, cambia en carbono 2. La galactosa, que es la que ustedes tienen a la derecha, cambia en carbono 4. Bueno, ahora presten atención, por favor. Miren, ¿cómo van a aprender a dibujar esa fórmula? Esto que yo les voy a explicar hace que sea muy simple. Están viendo, ¿no es cierto? En blanco. Sí, profe. en blanco. Bueno, miren ahora. Lo primero que hago es dos líneas paralelas, una un poquitito más salida que la otra. Cuando digo más salida que la otra, es esta parte, ¿sí? Fíjense que no están en la misma línea. Una está arriba y la otra está abajo, pero paralelas, pero una un poquito más corrida que la otra. ¿Qué hago ahora? Una vez que hice esas dos líneas, le pongo el oxígeno. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Luego de poner el oxígeno, voy a trazar otras dos líneas paralelas.
Una desde el oxígeno y la otra desde abajo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora? Las tengo que unir. Y ahí tengo hecha, que parece como un pico de un pato, una cosa así como ustedes quieran a la derecha. Vamos a hacerla todo de nuevo. Entonces observen. 2 líneas paralelas. El oxígeno. Desde el oxígeno y desde el carbono de abajo, otras 2 líneas paralelas, y ahora lo único que hago es unirlas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle números. Carbono 1, 2, 3, 4 el de arriba, 5 el de abajo, y en 5 ¿qué va a ir? El 6, CH2, el 6, claro, el que va a CH2. ser carbono, hidrógeno 2 OH. Bien. ¿Qué estoy poniendo ahora? Estoy poniendo todo lo que es axial o Los ecuatorial. hidrógenos. Axial. Axial, Axial. los Perfecto. hidrógenos. Vamos a ver de nuevo. El carbono 1 para abajo, el 2 va a tener que ir para arriba, el 3 para abajo, el 4 para arriba, el 5 para abajo. ¿Han entendido ahí? Sí, profe. Bien, Profe, dime. perdón, ¿siempre tiene que ser así intercalado, el que vaya hacia arriba y hacia abajo? ¿O Siempre. es solamente ahora? No, van siempre intercalados por una cuestión de acomodamiento de la molécula en el espacio. Ah, perfecto. Bien, entonces teníamos los axial y ahora vamos a poner lo ecuatorial. Recuerden, en carbono 1 está acá, ¿no es cierto? Si tengo que poner lo ecuatorial, no puede ser un ángulo de 90, tenía que ser un ángulo superior. Entonces, ¿para dónde va a ir? Para arriba. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Y Sí, entonces profe. en 2 también va a tener que tener un ángulo. Bien, en 3 va a tener que tener un ángulo superior a 90. En 4, un ángulo, bueno, salió medio rara, superior a 90. Y en 5, ¿qué voy a poner? Y en 5 voy a poner el CH2OH. Bien, bueno, no hagamos lío, vamos a lo que está. Entonces ya he puesto lo axial. Y ahora miren, de lo que yo les he dicho, pongo lo ecuatorial. Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y tengo que poner los oxígenos y los oxidrilos nada más. Ya no me queda otra cosa más que poner oxígeno y oxidrilo. Si yo pongo hidrógeno y hidrógeno y oxidrilo, si yo pongo el oxidrilo acá, ¿esto va a ser alfa o beta? beta. Está para arriba, va a ser beta. Bien. Y si yo puse el oxidrilo acá, ¿a dónde tengo que poner el oxidrilo? ¿Vertical o sea, axial o ecuatorial? Ecuatorial. Y acá lo mismo. Ecuatorial. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, quiero que vean otra cosa. ¿Han entendido eso? Cuando yo vea todo esto, voy a ver que la beta va a estar en mayor cantidad y va a ser más estable que la alfa. Y desde ya les digo por qué. Porque al ser beta, este oxidrilo está más alejado del oxidrilo 2. Al estar más alejado, no se produce una repulsión y entonces la molécula es más estable. Si llegara a estar este oxidrilo acá, bien, están más cerca. Esta sería alfa, ¿no es cierto? Están más cerca. Entonces, al estar más cerca, hay una mayor repulsión. Entonces, hay alfa y hay beta, pero la beta siempre va a estar en mayor proporción que la alfa, justamente por eso. ¿Eso está entendido? Sí, profe. Bien, terminemos entonces con esto. Volvamos. Repasemos por última vez. Trazo 2 líneas paralelas. Pongo el oxígeno. Trazo 2 líneas paralelas ahora opuestas desde el oxígeno y trazo la otra. Ahora lo único que hago es unir. Pongo todo lo axial, bueno, le pongo los números obviamente, ¿no es cierto? Pongo todo lo que sea axial, pongo todo lo que sea ecuatorial y ahí después voy a poner los oxidrilos o los hidrógenos. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Hay diferentes maneras de escribir esto y demás. Como yo les enseño de esta forma, lo único que les vamos a pedir es que escriban esta fórmula, que es la que creo que se van a poder aprender de memoria mucho más rápidamente. Si está entendido eso, veamos ahora ya las propiedades químicas de los monosacáridos. Esto ya podemos ir un poco más rápido.
y un fenómeno muy importante que se llama muta-rotación. Y quiero que entiendan lo siguiente. Yo les digo que confunden y después les voy a decir la definición. Si ustedes se fijan, esta sería la estructura 1. Pasa a la estructura 2 y luego tenemos finalmente la estructura 3. ¿Bien? Esto podría estar lineal, entonces yo le podría haber puesto la 1, la 2 y la 3. Es exactamente lo mismo. No la puse, es profeso por lo siguiente. ¿Qué confunden cuando definen muta-rotación y dicen A de alfa pasa a beta? Entonces, como muta significa cambiar, rota, rotación, dice ha rotado. Ha rotado este oxidrilo y ha pasado para acá y entonces alfa se transformó en beta. Y esa es la muta-rotación. No. ¿Está claro? No. La muta-rotación no es la transformación de una estructura alfa en beta. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No es que se transforme alfa en beta. Les defino qué es muta-rotación. La muta-rotación es la variación o el cambio. ¿Me van siguiendo hasta ahí? La muta-rotación es la variación o el cambio en los valores de la rotación óptica. Repito, la muta-rotación es una variación espontánea o un cambio espontáneo en los valores de la rotación óptica de una sustancia, que obviamente tiene que ser ópticamente activa y hasta alcanzar un valor de equilibrio en una solución recientemente preparada. Repito que es la muta-rotación. Es la variación o cambio espontáneo de la rotación óptica de una sustancia, obviamente ópticamente activa, hasta alcanzar un valor de equilibrio en una solución recientemente preparada. Entonces, ahora, ya que hemos visto la definición, que no es transformación de alfa en beta, veamos. Miren, ustedes tienen acá la alfa D más glucopiranosa. Resulta que tienen una rotación específica. Esta alfa entre corchetes significa una rotación específica a 25 grados centígrados y el valor es de 112. Cuando ustedes ven a la derecha, van a ver la beta D glucopiranosa y el ángulo ahora es de un giro positivo de más 18,7. ¿Está claro? Eso es la muta-rotación. Es la variación o cambio espontáneo en el giro de la luz polarizada en una estructura ópticamente activa y en una solución recientemente preparada. Para que pase esto, yo primero lo que tengo que hacer, por eso que les decía, esta es una y pasa a 2. Por supuesto, ustedes ven que todo esto es reversible, ¿no es cierto? O sea, significa que alfa se convierte en beta, beta se convierte en alfa, significa que los giros de la muta-rotación están cambiando, pero ¿qué es lo que va a pasar primero? Lo que va a pasar primero es que de la posición cerrada que tengo acá, se abre. ¿Quién se abre? ¿O a dónde se abre? Se abre acá, en el carbono 1 con el oxígeno. Y entonces se recupera el oxidrilo acá, se recupera el carbonilo acá, bien, y luego se va a producir un cierre nuevamente y se transforma el alfa en beta. A mí no me interesa tanto esto. Bueno, esto es fácil, porque lo único que tienen que hacer es abrir. Y entonces en este oxígeno ponen el oxidrilo y en este carbono recuperan el carbonilo, porque ¿se acuerdan de dónde venía el puente oxígeno ese? Venía de unir el carbono carbonílico 1, que era este, con el oxidrilo del carbono 5, que era este, si ustedes se acuerdan, y que es este carbono 5 que ustedes tienen acá con su oxígeno. Bien, lo único que hacen entonces, cuando pasan a la forma abierta, es que se recupera el carbonilo. Y es como que si hiciese, entre comillas, lineal la fórmula. ¿Qué otra cosa es importante ver acá cuando se produce el fenómeno de muta-rotación? Que la alfa está en un 36,4% y que la beta está en un 63,6%. O sea, esa es la cantidad. Y acá viene la explicación que yo les he dado hace rato.
¿Por qué la alfa está en menor proporción que la beta? Porque por los oxidrilos de la Porque es alfa. menos estable. Exacto, los oxidrilos están en el mismo plano acá. En cambio acá, donde estoy, acá están en planos distintos, no hay repulsión, hay la fórmula, digamos la estructura es más estable. Entonces por eso es que yo tengo 63,6. Y por supuesto la forma abierta está prácticamente en un 0,02. Bien, ¿por qué se interconvierte? Porque como es una solución recientemente preparada, están intercambiándose en forma abierta y cerrada permanentemente. ¿Esto qué va a permitir? Como en una solución recientemente preparada yo voy a tener una forma abierta, se dice que tanto alfa como beta tienen el carbono carbonílico 1, el carbono carbonílico potencialmente libre. Repito, como yo voy a tener una solución recientemente preparada, alfa y beta, decimos que al no haber grupos metilos acá que la fijen a la molécula, yo tengo el oxidrilo, el grupo carbonilo, perdón, potencialmente libre, que sería esto que está acá. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a saber que estos azúcares son lo que se llaman azúcares reductores. ¿Por qué va a ser reductor? Porque tienen el carbono carbonílico potencialmente libre. Si yo, en lugar de tener, miren, no voy a dibujar entero, pero por ejemplo, acá hago la alfa. Si yo, en lugar de tener el oxidrilo acá, tuviese un acetal, o sea, aldehído con reacción con alcohol, ¿se acuerdan? 2 moléculas de alcohol y daban un acetal. Ahí ya no puedo tener el carbonilo potencialmente libre, porque este grupo metilo lo bloquea a este oxígeno. Y entonces aquí ya no se puede abrir este carbono. ¿Está entendido? Ya no se puede abrir. Y en ese caso, el azúcar sería no reductor. En cambio acá es reductor, ¿por qué? Porque al tener oxidrilo tengo el carbonilo potencialmente libre. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Ya vamos a ver cómo se forma, cómo llegamos a acetal, pero lo importante es que ustedes entiendan que si tengo potencialmente libre voy a ser reductor y si lo tengo bloqueado no va a ser reductor. ¿Por qué hablé yo de acetal y no de hemiacetal? Porque esto es un hemiacetal. Recuerden, la formación del hemiacetal era la reacción de un carbonilo más un alcohol, ¿se acuerdan? CH3OH. Y si reaccionaban con 2 moléculas de alcohol, teníamos un acetal, pero cuando reacciona con una, tenemos un hemiacetal. Bueno, yo les pregunto, cuando yo les hacía esta fórmula así hace rato, que este carbonilo reaccionaba con el oxidrilo del carbono número 5, esto no es otra cosa más que un alcohol. Y esto no es otra cosa más que un aldehído. Entonces, si acá este oxígeno se ha transformado así y acá se ha unido con este otro oxígeno, esto que ustedes ven aquí y que es la explicación que yo les he dado, es un hemiacetal. O sea que estas fórmulas de Howard que ustedes están viendo o la que yo les he enseñado recién a escribir así, ¿no es cierto? Bueno, perdonen el dibujo, así, axial, bueno, todo como va, no vamos a poner así, son hemiacetales. ¿Está entendido eso? Hemiacetales. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿está entendido lo que es la mutarrotación, chicos? Sí, profe. O sea que la mutarrotación era la transformación de beta en alfa o alfa en beta. No. No, No, profe. No. Bueno, más le vale que ninguno de los que viene a la clase teórica me vaya a contestar eso en un examen, ¿no? Porque ahí nomás va el 2. ¿Está claro? Al menos Sí, tiene dos, profe. profe. ¿Ah? Sí, profe. ¿Qué ha dicho ese atorrante que al menos va a tener 2, dice, ¿no? Bueno, Era le una pongo broma, 1. profe. Te pongo 1 si quieres para que tenga un puntito nomás, ¿ah? No, ya no lo quiero recursar. Ah, bueno. No, ustedes deberían decir, no, queremos recursar porque son tan buenas las clases.
¿Ah? No, yo espero que no recursen, che. Espero que, la verdad, yo esperaría que los 300 pasen. Pero bueno, eso no siempre se puede lograr. Pero eso depende de ustedes, chicos, que le tienen que poner ganas y permítanme, permítanme que no sea muy académico, pero trasero en la silla, chicos, y por lo menos 1 hora y media de estudio por día o cada 2 días, no les queda otra. Es la manera de poder pasar. Bueno, ¿qué pasa con la isomerización? Una isomerización es la transformación, por ejemplo, de la D-glucosa, que se va a transformar en fructosa, en manosa, o la manosa se va a transformar y la fructosa se va a transformar en glucosa. Miren, en realidad yo acá les explico cómo es, pero sinceramente no me interesa tanto esto. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Si yo tengo la glucosa acá, yo la voy a hacer como Rosanov porque va a ser más fácil. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Resulta que flecha para arriba, flecha para abajo, flecha para arriba, flecha para abajo. Ya les voy a explicar todo. Primero vamos a hacer esto así. Y esta va a ser la fructosa, ¿no? Aquí voy a poner esto ahí. Y esto así que pongo en zigzag significa que para abajo es todo lo mismo. Y acá lo que voy a poner es la manosa. Y todo para acá es lo mismo. Esto para acá en realidad. Bien, esta va a ser la fructosa. Fíjense, es una cetosa. Esta va a ser la manosa. D no voy a poner y glucosa, ¿no? Resulta que, ¿qué es lo que están viendo ustedes acá si acá tengo una doble flecha? Que la fructosa que está Que es convirtiéndose reversible. en glucosa, ¿no es cierto? Y a su vez también en manosa. ¿Saben cuándo pasa esto? Cuando la fructosa se puede transformar, o sea, una cetosa se puede transformar en una aldosa, cuando yo lo pongo en un medio básico, o sea, hidróxido de amonio, ¿se acuerdan cuál es el hidróxido de amonio, no? Sí, Química profe. básica, NH4OH. Bien, si yo lo pongo en hidróxido de amonio, si lo pongo en hidróxido de sodio, si lo pongo en hidróxido de potasio, lo que sea, o sea, en un medio básico, yo voy a tener una interconversión de una aldosa, o perdón, de una cetosa, como puede ser la fructosa, en glucosa o manosa. Eso es muy importante que ustedes entiendan, porque cuando veamos para diferenciar una aldosa de una cetosa, ahí se puede presentar una dificultad, no porque no vayan a entender, sino porque se pueden confundir. ¿Está claro esto de la isomerización? Entonces, la isomerización es la transformación en un medio básico de una cetosa como la fructosa en una aldosa como puede ser la glucosa o manosa, y la manosa también en glucosa. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. transformación en un medio básico de una cetosa en una aldosa. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo una oxidación, bien, voy a usar un oxidante suave. Esos oxidantes suaves pueden ser el reactivo de Tollens o puede ser el reactivo de Fehling. Entonces mi pregunta es, bueno, y el reactivo de Tollens y el reactivo de Fehling están en un medio básico. ¿Me siguen? En un medio básico. Cuando vimos aldehídos y cetona, nosotros decíamos, si yo pongo un oxidante suave, reacciona el aldehído, pero no la cetona. Y eso es verdad. Si yo tengo, por ejemplo, un aldehído como, qué sé yo, el etanal, y tengo la propanona, el etanal va a reaccionar y la propanona no, porque es un aldehído. No son azúcares. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Para que reaccione una cetona tenía que ser un oxidante como Fuerte. fuerte. Bien, resulta que ahora me vengo a monosacárido. Y el profe me ha dicho que son aldosas y cetosas. Por lo tanto, son aldehído y cetona. Entonces, si yo pongo un oxidante suave, como puede ser el reactivo de Tollens, el reactivo de Fehling,
Los aldehídos tienen que reaccionar porque se van a oxidar a ácido, que es lo que me ha dicho en aldehído y cetona. Y cuando ponga una cetosa, como puede ser la fructosa, no va a reaccionar y entonces yo voy a saber que es una cetosa y lo otro es una aldosa. Y no va a reaccionar la fructosa porque tiene que ser un oxidante fuerte. Y resulta que hacen la prueba en el laboratorio. Y resulta que la prueba del laboratorio le da positiva a las dos. ¿Por qué? ¿Por qué me da positiva si a mí me han dicho en aldehído y cetona que con un oxidante suave reacciona el aldehído pero no la cetona? Y aquí en azúcares sí. ¿Por qué será? Porque está el medio básico. Porque el reactivo de Tollens y el reactivo de Fehling, los dos son el medio básico. ¿Y qué pasaba en medio básico? Se convierten en pasaba? fructosa. La fructosa, o sea, la cetosa, que no debería reaccionar, sí reacciona porque se convirtió en una aldosa, porque está en un medio básico. ¿Han entendido, chicos y chicas? Para Sí, eso es que yo le ponía énfasis a la isomerización y les decía, en un medio básico, la cetosa se convierte en aldosa. Entonces, en aldehído y cetona, a mí me habían dicho que con los reactivos suaves no reaccionaba, porque sí reacciona en monosacárido. Y reacciona en monosacárido porque el reactivo de Tollens, el reactivo de Fehling, que son reactivos suave, se transforman. Como es medio básico, la fructosa se transforma en glucosa y la que reacciona en realidad es la glucosa. Pero no podemos diferenciar un aldehído de una aldosa de una cetosa. ¿Por qué? Justamente porque estar en medio básico se transforma, se isomeriza, se dice. ¿Está entendido eso? Sí, profe. ¿Y el resto? ¿Entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, eso no Profe, hay... Sí. o sea que en este caso las dos están reaccionando, por eso no se las puede diferenciar. Exacto. ¿Por qué? Porque al ponerla en medio básico, la fructosa se va a transformar en glucosa y entonces reacciona. ¿Me Claro. sigues? Si no Sí, fuese medio básico, podría ser. Bueno, el reactivo de Tollens es el nitrato diaminplata o diaminplata, que va a dar, si el azúcar es un azúcar reductor, la va a reducir a la plata de +1 a 0 y va a dar el espejo de plata, que es lo que ustedes tienen arriba a la derecha. Si es el reactivo de Fehling, Fehling está compuesto por dos reactivos, el Fehling A y el Fehling B, que se lo pone en contacto, están siempre separados, se lo pone en contacto al A con el B y la sustancia que quiero analizar, y en lugar de dar un espejo de plata, como obviamente no tiene plata, da un precipitado rojo ladrillo de óxido de cobre. A veces se produce tal reducción que da un espejo de cobre. Bueno, eso me dice que por calentamiento, por supuesto, me dice que la reacción es positiva. Pero las cetosas, o sea, los azúcares, sí dan positivo con Fehling y Tollens. Justamente por el proceso de isomerización que se da en medio básico. Lo que ustedes tienen ahí en el dibujo, en la fotografía, es ese espejo de plata que ustedes van a ver que se forma en el tubo por calentamiento con el reactivo de Tollens. Y lo que tienen abajo es el Fehling A, que está a la izquierda, es medio verdoso porque es el cupro tartrato de cupro tartrato de sodio y potasio. En realidad el Fehling A es el cobre, el Fehling B es el otro líquido que ustedes tienen que poner en contacto con pipetas distintas, ¿bien? Ponen 1 mililitro de Fehling A, ponen la glucosa, la fructosa, lo que quieran analizar. Ponen 1 mililitro de Fehling A, que es el tartrato de sodio y potasio, y el Fehling B, que es el que contiene el cobre, o al revés. Se pone en contacto también con 1 mililitro, se calienta y eso da un precipitado rojo ladrillo, que es lo que ustedes tienen a la derecha. O pueden dar un espejo de cobre, o sea, igual que el espejo de plata, nada más que de color rojo. ¿Bien? También los monosacáridos pueden reaccionar con agua de bromo, ¿bien? Que es el bromo.
y también se oxidan. Fíjese que la glucosa pasa a ácido. Por lo tanto, se ha oxidado. Y ustedes tienen ahí a la derecha lo que está pasando, ya no con la fórmula de Rosanov, sino con la fórmula de Fischer. Y cuando, fíjense, ¿qué se ha oxidado? Se ha oxidado, como el agua de bromo es un oxidante muy suave, se ha oxidado solamente el carbonilo. ¿Bien? Y se ha oxidado a ácido, por supuesto, y el resto permanece igual. Cuando se oxida solamente el carbono carbonílico, se llama ácido glucónico, o sea, aldónico en líneas generales. Aldo significa aldosa, iónico es la terminación de cuando se oxida solamente el carbono carbonílico. Pregunta, ¿el agua de bromo está en un medio básico? No, está medio neutro. Está en neutro, por eso es un pH ligeramente ácido, pH 6. Pregunta, con Felen y con Tolen, ¿yo podía diferenciar cetosa de aldosa? No. No, porque están en medio básico y se produce la isomerización. Con agua de bromo, ¿podré diferenciar cetosa de aldosa? Sí, ¿Por qué? porque no está en medio básico. Perfecto. Entonces, si yo quiero diferenciar una cetosa de una aldosa, no puedo usar un medio básico, o sea, no puedo usar Felen y Tollens, pero sí puedo usar agua de bromo, donde el aldehído se va a oxidar a ácido, pero la aldosa se va a oxidar a ácido, pero la cetosa no. ¿Está entendido eso? Como es un Sí, oxidante profe. suave, la cetosa no va a reaccionar, pero la aldosa sí. ¿Y cómo reacciona? Oxidándose a ácido. Bien, ¿qué pasa si utilizo ácido nítrico? El ácido nítrico, una solución de ácido nítrico, fíjense, se ha oxidado tanto el carbono 1 como el carbono 6. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico es un oxidante muy débil o fuerte. Fuerte. Muy fuerte. El débil solamente el carbonilo oxida, pero este que es un ácido fuerte oxida tanto al 1 como al 6. Y ahí se llama ácido glucárico. Eso tienen que estudiar porque eso se pregunta. Solamente el carbono aldehídico ónico, o sea, si es glucosa, glucónico. Bien, si es manosa, manónico. Ahora, si utilizamos ácido nítrico y utilizamos glucosa como azúcar, es glucárico. Si es manosa, manárico. O sea, lo que se tiene que fijar en la terminación. Ónico, oxidante suave. Árico, oxidante fuerte y se oxida el 1 y el 6. Bien, ¿ve? Galactosa, galactárico. Bien. También se puede producir una oxidación enzimática. Si se produce una oxidación enzimática, fíjense que ya no se oxida el carbono 1, se oxida el último carbono, el carbono 6 en el caso de las hexosas, y se llama glucurónico, o sea, es un ácido urónico. Eso tienen que estudiar nada más, o sea, no hay mayores explicaciones. ¿Bien? Y bueno, lo que está abajo es más de lo mismo, nada más que con una fórmula diferente. Entonces, fíjense acá, todo lo que les he estado diciendo. La ¿dónde está acá? La D-fructosa, que es una cetosa, con el reactivo de Tollens o con el reactivo de Fehling, sí da reacción positiva. Con agua de bromo, no. Por lo tanto, puedo utilizar agua de bromo para diferenciar cetosas de aldosa. ¿Ha quedado claro eso ahora? Sí, profe. Bien. También así como se oxidan, se pueden reducir. Si se reduce, es el aldehído el que se reduce. ¿Está? Si es de aldehído, se reduce alcohol. Si yo utilizo el tetrahidruro de boro y sodio, por ejemplo, yo voy a producir la reducción. Por ejemplo, si es de la reducción de manosa a de manitol. Fíjense, la función aldehídica ha pasado a ser ahora una función alcohol. ¿Bien? ¿La fructosa la puedo reducir? Sí, la puedo reducir. Se transforma, este carbono carbonílico se transforma en OH y termina siendo la misma estructura
que ustedes tienen abajo o arriba. O sea, esto es lo más fácil. La reducción solamente se reduce ¿quién? El carbono carbonílico. De aldehído cetona pasa a alcohol. O sea, ahí no hay mucho más para entender. Es reducir aldehído a alcohol o cetona a alcohol, nada más. ¿Qué pasa? Ya vamos terminando, ¿no? Creo que quedan 3 o 4 diapositivas y nada más. ¿Qué pasa con la formación de glicósidos? Lo que yo les he explicado hace rato. Miren, acá tengo un azúcar que es la beta de glucopiranosa. Esta azúcar, esta, ¿es reductora, sí o no? O sea, ¿reduce a Phenyletolens y él se oxida? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo ya les he explicado, tengo el carbono carbonílico potencialmente libre. ¿Se acuerda que pasaba a la forma abierta? Cuando pasa a la forma abierta es cuando reacciona. Entonces tengo el grupo oxidrilo, el grupo carbonilo potencialmente libre. Pero si yo ahora esto que es un hemiacetal lo pongo en contacto con otra molécula de alcohol, en un medio ácido obviamente, fíjense, se ha transformado ahora en un acetal. Bien, este oxígeno unido a un carbono y este oxígeno unido a otro carbono. Entonces ahí tengo un acetal. Cuando yo ya tengo un acetal, ese azúcar ya no puede abrirse, ya no puede pasar por la forma abierta y por lo tanto ese azúcar es un azúcar no reductor. ¿Está entendido? Acá donde tengo el carbono carbonílico potencialmente libre reductor y acá donde no lo tengo porque está bloqueado es no reductor. Por ejemplo, acá abajo, ¿a dónde estoy? Acá abajo. Tengo la alfa D glucopiranosa. Vuelvo a repetir, cualquiera puede ser alfa o beta. Le sumo el alcohol en medio ácido y lo que voy a obtener es acá, en este caso, una alfa D glucopiranósido. ¿Por qué? Porque tengo un enlace glucosídico ya ahora con el grupo metilo. O sea, el enlace glicosídico ese está bloqueado porque tengo un grupo metilo en el oxígeno. Bien, ¿qué quiere decir aglicona? Aglicona quiere decir la parte que no tiene en este caso, no está el oxidrilo, está el oxígeno, carbono, hidrógeno 3, una aglicona. No lo tiene al azúcar, es la parte que no tiene azúcar. Bien, pero eso nomás tienen que entender. ¿Entienden lo que es la formación de un glicósido? No es otra cosa más que la formación de un acetal. Yo les he dicho hace rato, los azúcares cuando están en la forma cerrada son hemiacetales. Son reductores porque tienen el carbono carbonílico potencialmente libre. Pero si yo le sumo otra molécula de alcohol, entonces ya no van a estar potencialmente libres, sino que está bloqueado y al estar bloqueado ya no son reductores. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Esto también ya hemos visto en aldehídos y cetonas, que era cuando los aldehídos o las cetonas reaccionaban, ¿se acuerdan? Con hidroxilamina, que es lo que ustedes tienen ahí, que reemplazábamos el oxígeno por el nitrógeno con el doble enlace. ¿Ven? Acá. Entonces teníamos la hidroxilamina, es igual que aldehído. Yo, en lugar de tener el oxígeno del carbonilo, lo que tengo ahora es el nitrógeno unido a el carbono. Entonces es un oxima. Igual que el aldehído, tengo la fenilhidracina, bien, igual que en aldehído, todo lo demás sigue siendo lo mismo. Y si sumo otra molécula de fenilhidracina, ya voy a tener una osazona. ¿Y dónde va a ir? Y no le queda otra que ir a el carbono carbonílico. Y entonces yo voy a tener esta molécula que tiene nitrógeno y esta molécula que tiene, en este caso también nitrógeno con la fenilhidracina. Y eso es una osazona. Bien, es exactamente igual que en aldehídos. Ahora, esta es la ribosa. La ribosa era el azúcar de 5 átomos de carbono. Todo lo que venimos viendo de 6. De 5 átomos de carbono. Bien, al ser 5 átomos de carbono, tengan cuidado porque parece fructosa, pero no es fructosa. Es ribosa.
La fructosa, fíjense, este es el carbono 1, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5 ahora. Recuerden cuál es la diferencia entre fructosa. Miren, yo les estoy dibujando acá, como puedo, la fructosa. La fructosa tenía este carbono, pero este carbono era el 2 en la fructosa, porque la fructosa tiene 6 átomos de carbono. ¿Y qué tenía aquí? El carbono 1, que era CH2 o H. Este era el 1. Y acá tiene el 6, carbono 2 o H. ¿Se acuerdan? Esa, y acá tenía un oxidrilo para arriba y el otro oxidrilo para abajo. Esta es la fructosa, alfa de fructofuranosa. ¿Bien? La fructosa. ¿En qué se diferencia con la ribosa? Que el carbono 1 es el carbono que está en el anillo y el oxidrilo en carbono 2, a diferencia de la fructosa que está para arriba, aparte de obviamente el carbono 1, en la ribosa está hacia abajo. Bien, ¿por qué es importante este azúcar? Porque hemos dicho que forma parte de los ácidos nucleicos. Bien, y ya vamos a ver una diferencia. Cuando yo tengo ácido ribonucleico, el azúcar del ácido ribonucleico es la ribosa. Pero el ADN, que significa ácido ribonucleico, perdón, desoxi significa que este oxidrilo de carbono 2 en el ADN no existe. ¿Por qué? Porque el azúcar del ADN es beta D2-desoxi, desoxi, sin oxidrilo, como ustedes pueden estar viendo acá. En cambio, el ARN, el ácido ribonucleico, sí tiene la ribosa, o sea, el oxidrilo en el carbono 2. ¿Está entendido la diferencia entre ribosa o ribofuranosa en este caso y desoxirribofuranosa? Sí, profe. Seguro, ¿no? O sea, Sí, ahí profe. tienen la diferencia. En esta desoxi sin el oxidrilo y esta con el oxidrilo. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. Bueno, estos son aminoderivados, simplemente para que ustedes lo conozcan, ¿sí? Aminoderivados como puede ser la acetilglucosamina, que es la que se utiliza para las articulaciones, las pastillas que por ahí han visto que toma la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, que dice glucosamina o N-acetilglucosamina, no es otra cosa más que la fórmula esa que ustedes tienen ahí arriba, que es la glucosa y un grupo con nitrógeno, acetilamino se llama, que tiene en el oxidrilo de carbono 2. Y bueno, como ejemplo, algunos glicósidos sencillos, como puede ser la etil alfa de glucopiranósido, por ejemplo, que tiene un grupo etil en lugar de un grupo metil en el oxígeno, por supuesto que no es reductor porque tiene el carbono carbonílico bloqueado, y la parte, como les decía, que no tiene azúcar, que se llama aglicona, la parte no, la parte unida al azúcar. Acá tienen la citidina, que es una de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Bien, la salicilina o la salicina, que está en la corteza del sauce, que a partir de ahí después surge la aspirina, bueno, y otras que son disacáridos, que eso vamos a ver un poco más en la clase del jueves. Bien, bueno. Hasta acá monosacáridos. Preguntas. Ninguna, profe. Bueno, alguien sigue viva por lo menos. El resto. No, profe, de mi parte tampoco. No, profe. No, nada. Bien, Profe, ¿puede chicos. volver a la diapositiva 20, por favor? Quería ver una cosa que estaba anotando y bueno, justo la pasó usted la diapositiva rápido. ¿Está? Sí, esa. ¿Qué necesitas?
No, estaba viendo nada más un detalle, está escribiendo algunos nombres. Ah, bueno, ahí está. Escúchenme, chicos, yo les subí anoche la diapo, les subí la teoría. Por favor, no se dejen estar, pónganse, aunque sea en algún momentito ahora, pónganse a leer la teoría. La teoría son como 14, 15, 16 hojas, parece larga, pero es porque la teoría tiene todas las explicaciones que yo les doy en las diapositivas, están todas explicadas ahí. Entonces, parece largo porque tiene las explicaciones, no tiene solamente una definición. Entonces, por favor, pónganse a leer. Y cuando esté subida a la clase, en algún momento de aburrimiento, cuando estén muy aburridos, digan, ay, ¿qué puedo hacer para divertirme? Escucho la clase de monosacáridos del profe de nuevo. ¿Está? Y ya con los apuntes al lado, si ustedes quieren, y ya la van siguiendo la clase, y así se van a grabar. Acá no son cosas difíciles, pero son varias cosas. Yo entiendo que ustedes tienen que aprender. ¿Está? Y es importante que le peguen una leída para que entendamos la clase de dipolisacáridos del jueves. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Bueno, vemos una Nos forma de vemos, decir. profe. Estamos en clase. Nos vemos. Chao, Hasta chicos. luego, que profe, estén que esté bien. bien. Chao. Igualmente. Hasta luego.